Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este gran conversatorio en donde los hombres y las mujeres no compiten, se complementan. Un tema muy interesante y muy importante. A partir de aquí al frente, sabemos que estamos viviendo cambios a nivel de todo, a nivel de empresas, a nivel de liderazgo, a nivel personal, sobre todo, va a ser este año, pero las empresas, el liderazgo empresarial y todo lo que es arte, todo lo que sea proyección se va a empezar a mover. Y es importante tener los conceptos claros. Mi nombre es Alejandra Guerra Mendoza y lo que hago es ayudarte en tu reconexión con el alma para que puedas proyectar tu vida desde tu verdad. Hoy tengo un gran compañero. Aquí, su nombre es Fernando, que me va a estar acompañando. Luego ya le pasamos micrófono. Pero quiero explicar, antes de pasar con Fernando, lo que es Líderes desde el Ser. Líderes desde el Ser es una hermandad de alma en donde cada uno de nosotros aporta, sea a nivel de la información del alma, la conciencia, la energía o la acción con propósito, para las proyecciones y para el proceso interno. Todo cambio y transformación comienza de adentro hacia afuera. No pretendan proyectar en sus empresas, en sus emprendimientos o afuera si en realidad no han hecho el proceso interno, porque les digo que se va a empezar a mover y ya lo estamos viendo porque aquí tenemos líderes empresariales y personas del arte que también saben que se empezó a mover, se ha empezado a sentir cambios dentro de las empresas, como que las personas ya no quieren estar en un sitio o de repente cambian muy rápido o no las empiezas a entender, y eso está sucediendo actualmente. Entonces, por eso nos hemos reunido aquí para todos remar en una misma dirección. La verdad de todo esto es que ya hombres y mujeres no van a poder remar por separado. Y no estamos hablando a nivel de pareja, porque sí es una parte de la proyección, pero estamos hablando a nivel de equipos de trabajo, a nivel de compañeros, a nivel de relaciones entre amistades. Hay que remar juntos y entender que todos tenemos un ritmo diferente. Así que bueno, con esta introducción le voy a abrir micrófono a Fernando también para que él se pueda presentar. Pues muchas gracias, Ale, y gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Todas las caras me resultan conocidas y tengo el gusto también de poder conocer hoy a Rolando y a Daniel. Así que un placer saludaros y al resto, por supuesto, también de compartir este ratito tan lindo y tan ameno que vamos a poder compartir. Bueno, me llamo, como decía Alejandra, me llamo Fernando y soy terapeuta holístico y sanador energético. Y más o menos, pues a lo que me dedico, entre otras cosas, es a acompañar a las personas a que puedan conectar con su verdad, a que puedan deshacerse de todo aquello que no son, a que puedan todos esos personajes darles las gracias por lo vivido, pero que ya es hora de mandarles a paseo, básicamente, y a que puedan expandir su luz con su verdad, conectando con sus dones, con sus talentos, desbloqueando todos aquellos canales que estén obstruidos, para que puedan venir aquí a mostrar su esencia, a mostrar lo que realmente son. Así que, bueno, pues es un poquito lo que hago y vamos a compartir un poquito nuestro camino hasta este punto en el cual hemos llegado Ale y yo, en donde hemos hecho muchas cosas de este tipo y mostrando pues cómo cómo hemos ido cambiando, cómo nos hemos ido transformando, las cosas que nos han pasado, etcétera, etcétera. No, sí, creando esta dinámica dijimos, bueno, aquí hay parte empresarial, entonces sabemos que hay una parte un poquito más dura y parte artística que aparte está evolucionando. Vamos a ver cómo logramos a través del ejemplo y la inspiración poderles explicar la diferencia, cómo ha sido mi parte, cómo lo he vivido yo y cómo lo ha vivido Fernando para irlo recreando. Entonces, vamos a hacer como una línea de tiempo para explicarles la diferencia de Fernando y yo, que somos socios en el Ascender, que justamente es lo que narró Fernando, poder
retirar todas aquellas capas de aquello que no nos pertenece para alinearnos a la verdad. ¿Cómo llegamos a complementarnos? Ahí va a ser el último punto. Pero queremos comenzar por la niñez. En mi caso, yo ya nací siendo espiritual. Entonces llegué a un mundo terrenal que yo realmente al principio dije, ¿qué hago yo aquí? Y sé que no muchas personas viven esta parte así, porque hay personas que llegan aquí y están integrados en la parte terrenal. En mi caso no fue así. En mi caso yo nací espiritual y cada vez que me decían un no, era como que me decían, no puedes ser tú, Alejandra. Y a mí me pegaba, me dolía en el alma que no me permitieran ser yo. Hay conductas que luego las fui entendiendo con el tiempo. Yo había días que tenía que dormir en el suelo, literalmente, porque a mí me hacía falta esa parte de tierra, porque yo tengo que dormir en una cama, porque yo no me puedo descalzar, porque no puedo ser yo no estoy entendiendo nada. Y ahí es cuando digo, pues nada, aparte soñaba muchísimo con esto que ya está sucediendo ahora. Pero yo, imagínense, yo lo estaba viendo cuando tenía 5 años. Imagínense la cantidad de años que empezaron a pasar para yo empezar a ver esto. Pero mi realidad es que yo nací espiritual. Y en ese momento me pregunté, pero ¿cómo voy yo a sobrevivir aquí si yo no entiendo nada de esto? Y fue cuando empezaron a llegar mensajes a mis canales a decirme, tú vas a integrar el cielo y la tierra. Y dije, pues me supongo que esta es la tierra y que el conocimiento que yo traigo es el cielo. Pero imagínense lo complicado a nivel de padres, de hija, poder llevar esto a cabo. Y actualmente hablo con mis padres y me dicen, es que fue retador. O sea, tú a los 3 años estabas escribiendo, leyendo, comiendo con cubiertos, hablando como si fueses un adulto, pero eras realmente un niño. Eras una niña. Y ahora nosotros, por ejemplo, aquí que está Rolando, lo vemos con Isabela. Y por eso yo entiendo tanto a Isabela. Y fíjense como todas las cosas, Isabela es mi hija pequeña, todas las cosas van encajando una cosa con otra. Si no, yo no pudiera entender a mi hija. Y es perfecto tal como es. Así que, Fernando, en tu caso, ¿tú naciste espiritual o ya terrenal o un mix de ambos? Pues yo os compartiría que tenía un mix de ambos. Yo era una persona, un niño muy inquieto, con mucha necesidad de aprender, de experimentar, de crear, era tremendamente creativo, cada día se me estaba ocurriendo una cosa nueva y la llevaba a la práctica. Era muy emprendedor en ese sentido, para lo que podía ser un niño, claro, no podía montar una empresa, pero bueno, tenía la actitud, tenía la iniciativa, tenía la inquietud del emprendedor. Y además era, como decimos en España, muy echado para adelante. Era muy, no sé, no me asustaba nada, no me daba miedo nada. Era como muy decidido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía la otra parte también, vamos a decir espiritual, la inquietud espiritual. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, a mí me encantaba poder hablar con determinadas personas, con curas en las iglesias o con religiosos, o con quien fuera, de temas espirituales tales como, oye, ¿y qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? Y cuando dejas el cuerpo, y hablar de los ángeles, y hablar de todo lo que era mágico, esotérico, espiritual en ese sentido. De hecho, cuando yo hacía la EGB, que la EGB es el sistema educativo que había antes en España, ahora ya no se llama así, pero se estudiaba hasta los 14 años. Cuando en determinadas charlas y conversaciones con amigos me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo tenía 2 inquietudes, o ser exorcista o ser medium. Era como mi... Ojo, que me daba un miedo atroz, ¿eh? Luego yo veía la película de Exorcista, la famosa película, y yo esa noche no dormía, ni unas cuantas después tampoco. Pero había algo dentro de mí que lo esotérico, todo eso, todo ese mundo me fascinaba, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, esa parte en mí también estuvo muy presente durante mi niñez. Era curioso porque no había nadie en mi colegio que quisiera ser ni medium ni exorcista, pero bueno, yo por lo menos, pues ahí lo comentaba, para que la gente, si el día de mañana estaba en paro y quería ejercer otra cosa, pues que pudiera hacerlo.
No, es una broma, obviamente, no es un trabajo cualquiera, pero bueno, que algo dentro de mí ya me llamaba la atención. Lo que pasa es que combinaba esas dos cosas, la parte terrenal muy marcada y luego también la parte espiritual también muy marcada. Era algo que estaba innato en mí. Fíjense qué bonito podernos conocer desde aquí, desde el alma, porque yo no sé esta parte de Fernando. Y Fernando sabe que yo nací espiritual, pero no sabía que yo me acostaba en el piso ni que ponía medio cuerpo en la pared. O sea, desde aquí es desde donde nos tenemos que empezar a conocer tanto parejas como compañeros, como absolutamente todo, porque normalmente vamos tan acelerados que no conocemos absolutamente nada del otro, solo lo que vemos en el día a día. Y resulta que esa persona escribía toda la vida de niño y de repente lo dejó y nosotros no sabemos esa parte de esa persona y por eso no estamos entrando al alma, estamos entrando a un cuerpo físico duro, rígido. Esto es entrar al alma. Luego, en la adolescencia, porque a mí la adolescencia fue un momento y desde la adolescencia empecé como unos cambios que yo no sabía ni quién era, ni a qué venía, pero yo solo observaba. Y yo decía, bueno, tengo el amigo que le gusta jugar al fútbol, a la amiga que le gusta bailar, al amigo que no sé qué. Pero yo era solo observar y observar y observar a las personas a ver si yo encontraba una pista de quién era realmente, porque yo les comento que yo desde los 12 años contestaba teléfono en mi casa para darle claridad y facilidad a las personas. Y podía tener un amigo de 5 años como tener una amiga de 70 años. Entonces, eso a mis papás les parecía súper extraño que las personas llegaran a preguntarme, personas de 70 años, que mira, yo estoy haciendo esto, ¿y tú qué opinas? Y después yo andaba con las personas mayores para arriba, para abajo, en la adolescencia escuchando historias de todas las personas que me pudieran narrar su vida. Era súper, ahora lo veo en retrospectiva y digo, qué extraño todo esto, porque aparte me paraba a hablar con el señor de la cafetería, el señor del kiosquito al frente, el que vendía el periódico. Y mi mamá me decía, tú te vas a quedar sola, porque tú le escuchas problemas a todo el mundo y aparte entonces una escuchadera de teléfono de problemas de toda la gente. Alejandra, tú te vas a quedar sola en la vida. Y yo le decía, no, es que sus historias son interesantes. Ahora me da risa, pero antes era como volver loca a las personas viendo mis conductas, ¿no? Sobre todo mis padres. ¿Cómo fue esa etapa de adolescencia para ti, Fernando? Es importante, Ale, que me matices hasta qué edad vamos a considerar adolescencia, porque hay un punto muy marcado en mí. Antes de la universidad. Después de la etapa de la universidad es otra parte. Vale, hasta los, o sea, 18, 18, exacto. Sí. Bueno, ahí hubo un punto de inflexión. Yo estaba pues tan feliz con mi parte terrenal y espiritual, con esa inquietud de lo esotérico, de los hechizos, de los conjuros, de la sanación. Me fascinaba mucho la sanación, cómo alguien podía poner la mano a otro y provocar una curación, etcétera, etcétera. Pero me ha hecho gracia escucharte porque hay un punto en común entre tú y yo, que es el de escuchar. Me encantaba escuchar y poder ser soporte, canal, apoyo de ayuda a otros. Y de hecho yo a veces parecía terapeuta de parejas sin haber estudiado nada, porque me ponía a escuchar los problemas de las parejas y desde mi intuición, desde mi, bueno, pues no sé, desde mi sabiduría interior, sin yo ser consciente de ello, pues les daba mis consejos, pues haz esto, tal. Por supuesto, consejos que para mí no tengo, obviamente. Eso lo sabemos hacer todos muy bien. Siempre los demás somos maravillosos ayudando. Luego ya para nosotros eso ya es otra historia. Pero bueno, temas aparte, me gustaba mucho escuchar y, y poder aportar soluciones. No solo tema de parejas, también casos individuales, por supuesto. Pero en mi adolescencia hubo un punto de inflexión, que es cuando mis padres se separan. Fue en 15, empezó todo a los, creo que finales de los 14, bueno, como 15, 16 años tenía yo. Y ahí sí que pasó a otra etapa en donde me sumerjo más en el aspecto mental y emocional, en conectar más conmigo mismo,
desde la psique, desde la mente, porque yo lo pasé muy mal, fue un proceso bastante duro para mí, muy complicado de gestionar. Y ahí ya el tema espiritual pasó a un segundo plano, tal y como lo había descrito antes, bueno, un segundo plano y desapareció. Ya no eché mi currículum al Vaticano para que me contrataran como exorcista, ya se me olvidó esa inquietud. Y como medium tampoco, ya descarté esa opción y me sumergí más en leer, en formarme, en compartir desde el punto de vista emocional y mental, porque yo lo estaba pasando muy mal y yo necesitaba ayuda. Entonces, por las características de cómo fue toda la separación y cómo fue el proceso en mi vida, que para que esto no sea un largometraje, tampoco me voy a extender mucho, pero sí que es verdad que viré mi mirada hacia ese lugar. Entonces, bueno, fue curioso porque es un poco lo que ahora hago también, es decir, la inquietud más espiritual la tengo en este momento, la inquietud más mental, más emocional, también la tengo en este momento. Y yo creo que quizá me viene un poco de ahí. Muchas veces hemos comentado en ocasiones que precisamente podemos hacer acompañamientos a las personas por lo que nosotros hemos atravesado y hemos confrontado. Y eso nos ha dado no solo una coherencia, sino también un conocimiento y hemos despertado actitudes en nosotros por nuestra propia vivencia y por nuestro propio sufrimiento, en este caso concreto, que luego nos permite poder ver más allá y poder acompañar a las personas en sus tránsitos. Entonces, bueno, la adolescencia estuvo ahí. Es verdad que ahí aprendí también, con este viraje que hice a todo el aspecto más mental, más de pensamiento puro y duro, la universidad para mí fue una confrontación, pero ahora entraremos en ello. Ahí lo dejamos. Muy bien. Fíjate cómo vamos a ir encajando piezas aquí. Usaste un término que es, claro, para los demás sí, pero en mi parte, cuando yo quiero venir a autoasesorarme a mí, no funciona así. O sea, por eso somos complemento, por eso estamos todos aquí, porque de repente yo no lo veo, pero yo llamo a Cris y le digo, mira, Cris, sabes que yo estoy pasando por esta situación, ¿será que tú me puedes dar luces en esto? O Cris viene conmigo, o Adri viene con nosotras, o sea, siempre tiene que haber un complemento. Y por eso debe haber esa comunicación de yo no estoy viendo esto y por eso el remado juntos. Porque sí es cierto que por un tiempo estuvimos muy en solitario entendiendo todos estos procesos, pero en realidad ahora debemos complementarnos para entender el proceso que nosotros estamos viviendo. Luego, utilizaste un término que me encanta, que es lo que llamamos o denominamos la maestría. ¿Qué es la maestría? La maestría no es nada complejo. Es simplemente todas tus inquietudes y todo aquello que tú hayas recorrido es en lo que tú le puedes aportar a los demás. Por ejemplo, aquí que está la parte de liderazgo empresarial y que está la parte artística y que estamos terapeutas también aquí en el área. Si yo he recorrido un proceso duro dentro de las empresas, he abierto empresas, sé cómo llevar números, sé cómo plantear una estrategia nueva dentro de las empresas, o sé cómo pintar un cuadro, un mural o un cristal, yo ahí puedo ayudar al otro. Entonces, se ha creado un concepto muy amplio de, ay, no, la misión, el propósito de vida. Entonces, la gente piensa que es una cosa del otro mundo, que ahora yo me tengo que desaparecer y que nazca una versión. No, señores, es más fácil de lo que pensamos. O sea, es en base a lo que yo he vivido, ¿cómo puedo aportarle al mundo? Ya. En base a las experiencias que yo he vivido, lo que yo he pensado, lo que yo he empezado aquí a debatirme en mi mente, cómo yo puedo aportarle al mundo. Ya, eso es la maestría, eso es estar al servicio, eso es el gran propósito. Lo que hayas vivido, ahí tú vas a poder ayudar. En el caso de, por ejemplo, la parte empresarial, y aquí pongo un ejemplo claro, Ludimar estaba enredada en sus procesos de empresa, se sentó una noche con Rolando y Rolando le dijo, mira, saca los Exceles así, no sé qué tal, lleva estas cuenticas aquí tal, y así llévalo, ya está. Ahí Rolando ha sido
una persona que ha ayudado, que le ha complementado la pieza a Luismar, o en el caso de Mausi Polanco, que también entró con Alma Empresarial y le dijo, bueno, vamos a complementar esta parte a ver qué puedes colocar aquí dentro de tus empresas para que, claro, tiene que haber una estructura. No podemos ir así como cualquier persona, ¿vale? Entonces, vamos a ir, fíjense cómo vamos narrando cosas y se van encajando piezas de esta vivencia que nosotros mismos vamos contando. Fernando. Antes de pasar a la estupenda época de la universidad, me encanta de lo que has dicho porque has tocado una pieza clave del puzzle. Cuando estabas diciendo qué experiencias he tenido para poder poner al servicio de la humanidad, qué vivencias me han sucedido, ahí es donde está la clave. Por poner otra pregunta y unirla a todas las que has dicho, ¿para qué me ha preparado la vida? ¿Qué escenarios me ha puesto la vida que he tenido que solventar, que he tenido que transitar, que he tenido que trabajar, que he tenido que mejorar, que he tenido que integrar, que he tenido que superar para poder ponerlo al servicio? Y creo que todas estas preguntas, las que estabas formulando, esta que estoy añadiendo, creo que se complementan muy bien para que cuando decías la misión de vida, que suena muy grandioso porque es verdad, a ojos de Bebo, suena enorme, suena que tenemos que ser Moisés, abrir el mar que tenemos enfrente de par en par y tenemos que hacer grandes cosas. No, 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 no. ¿Qué has vivido? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has desempeñado? Pues esa es tu misión. Tu misión entendiendo como tu facilidad, tu aprendizaje para lo que la vida te ha preparado que puedas poner al servicio. Nada más. Cada uno desde su forma, por supuesto. No hace falta tener una cadena de restaurantes a nivel internacional. Lucimar pues tiene un bar estupendo y maravilloso en donde atiende con todo el amor y toda su luz a toda la gente que vaya allí para que salgan todos expandidos. Y cada uno de los que estamos aquí y los que lo vean en diferido también va a ser así. Cada uno poniendo su granito de arena. Entonces, me encanta eso que has dicho, Ale, porque creo que ahí es donde está la clave. ¿Qué experiencias nos ha puesto la vida? ¿Para qué nos ha preparado? Para poder ser faro y guía. Simplemente con nuestro ejemplo. Que muchas veces la mente se va y dice, entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener 5.000 followers, ahora ya es por Instagram. Antiguamente, pues era gente que seguía a otro, literalmente. Entonces, no. Sé ejemplo, haz lo que te nazca, lo que quieras, y el que quiera ver, que vea. Y el que quiera seguir, que siga. Y el que se quiera inspirar, que se inspire. Sin más, tan simple como eso. Pues fíjate como aquí ya los que somos canalizadores sabemos que una cosa va llevando a la otra, porque en mi etapa de la universidad vienen los momentos más complicados de mi vida, en donde fallece mi hermano mayor, y en donde mi mamá está a punto de morir con un aneurisma cerebral. Y yo tengo que ir al frente, porque mi hermano no era por parte de papá y mamá, solo de parte de mi papá, y entra un conflicto familiar en donde no, entonces, ¿cómo resolvemos esto? O sea, no pueden entrar todas las personas, puedes entrar tú. Y claro, fue un momento complicado porque ahí yo me planteo, pero ¿cómo es que la vida es tan corta? O sea, ¿cómo mi hermano con 20 años puede salir del juego? Y empiezo a ver la vida desde otra óptica. Yo le prometo a mi hermano en ese momento que yo no sé qué es lo que él me vino a enseñar, pero que yo voy a continuar su legado. Con estas palabras, yo no sabía exactamente qué era lo que estaba diciendo. Pero cuando empecé a caminar me di cuenta que mi hermano me había enseñado algo muy valioso, que era que la vida era un ratito y que había que vivirla con mucha alegría, siendo uno mismo, porque mi hermano agarraba y tocaba 4, en donde llegaba de que guitarra 4, cantaba tal, y yo decía, fueron 20 años, pero 20 años que al final los vivió como él los quería vivir. Entonces me genera una inspiración, y era un poco extraño porque yo buscaba el mensaje de cada aprendizaje. Y no era como echarme a morir. La muerte de mi hermano fue la que más me pegó porque una persona de 20 años, obviamente, al principio no lo entiendes.
Luego viene la parte de mi mamá, no, la parte de mi mamá viene antes y claro, mi mamá le dicen que ella no va a vivir. O sea, ningún médico la quería operar en pleno diciembre y dicen, no, es que tiene un aneurisma cerebral en cerebro medio, aquí nadie va a entrar porque si entramos, esta señora o no vive o queda en un estado vegetativo, no sé qué, hay un 1% y me quedó la cifra. Hay un 1% que puede quedar bien. Bueno, pero si hay un 1%, entonces vamos a hacerlo. Y entro yo, mi papá no sabía muy bien qué hacer porque la logística al hogar la llevaba siempre mi mamá. Entonces mi papá no sabía qué hacer y busca apoyo en mí, me dice, ¿cómo hacemos esto? Tal, atiende a tus hermanos un momento, vete a la clínica mientras yo llego. Entonces, claro, me toca asumir un rol que no era el mío, pero yo estaba preparada para ese momento. Y había solo 3 médicos en Venezuela que tenían una última técnica de un resorte que podían operarla, de los cuales solo 2 atendieron su teléfono porque era pleno diciembre. Entonces fue un proceso bastante complicado en ese momento, pero resulta que mi mamá queda en el 1%. O sea, en esa mínima probabilidad de que alguien quede bien y que alguien lo pueda operar y que quede. Y yo digo, si el 1% que pasa en el proceso de mi mamá, hay vírgenes por todos lados. Empieza a aparecer escarchas, vírgenes, gente por todos lados. Y yo digo, esto es un milagro. Y empiezo a entender que los milagros existen. Entonces, claro, aquí es donde decimos todo lo complicado que haya pasado en tu vida te va entregando un mensaje, es una pieza del rompecabezas que tú tienes que vivir para las siguientes personas que pasaban por un proceso de su mamá había fallecido, que su mamá la iban a operar o que su hermano había partido de este plano o qué tal. Entonces, para poder también dar un mensaje de qué te está mostrando esto en tu vida. Yo sé, te voy a acompañar aquí, te voy a guiar con tu dolor, con tu momento de luto, con este momento complicado, pero hay algo más allá. Y ahí es cuando también empiezo a contar mi historia para que otras personas entendieran que cada escenario, si fuese complicado, había algo detrás, un mensaje detrás de ese escenario. Y lo último es que empiezo una etapa muy extraña en mi vida, que era probar lo que hacían los otros. O sea, yo un día me vestía súper ejecutiva. Al otro día agarraba y me vestía, no, yo voy con amigos músicos a ver qué es la música, para yo poder determinar exactamente qué era lo que a mí me gustaba. Y en ese momento cogí una libreta, un cuaderno y un lápiz y empecé a notar, era como que me empezaba a conocer y decía, me gusta la música, me gusta esto, me gusta el teatro, me gusta tal. O sea, para yo poder identificar exactamente desde qué punto y desde qué posición empezaba a jugar yo ese juego a partir de ese momento. Así que para mí fue una de las etapas más de descubrimiento, de autoconocimiento, de poder yo entender la vida desde un punto de observación, porque al final fue eso, poder observar todo el proceso. No sé cómo fue tu caso en esta parte, Fernando. Pues la verdad que escuchándote, Ale, me estaba pensando, jolín, pues podría haber estado tan divertida como su época la mía también. Lo cierto es que, ¿cómo decirlo? Mi etapa en la universidad, yo reconozco que entré con mucha ilusión porque a mí me gusta muchísimo la naturaleza, conectar con los árboles, con las plantas, con la madre tierra, con los animales. Y entré en la carrera de ingeniería forestal para, bueno, pues para darle una salida profesional a esa inquietud que yo tenía. Paralelamente yo estaba estudiando desde los 10 años en el conservatorio, también tocaba el piano y llegó un punto de estrés en mí que ya no podía. El conservatorio es una carrera muy sacrificada porque hay que estar estudiando todos los días. El instrumento no lo puedes dejar,
No es como en la universidad, que bueno, puedes ponerte un mes antes o X tiempo antes de los exámenes y te lo sacas. No, aquí esto no se puede. Los instrumentos hay que tocarlos. Es como aprender un idioma. Si realmente quieres integrar un idioma y quieres hablarlo con fluidez, tienes que estudiar prácticamente todos los días, aunque sean 10-15 minutos. Entonces, hubo un momento de mucha tensión, mucho conflicto en mí, muchísimo estrés y dejé el conservatorio. No lo veía viable porque además, bueno, mis profesores me lo decían, ¿no? Yo es que cuando no voy de vacaciones, pues tengo mi piano allí en la playa o me voy a no sé dónde a tocar, o sea, es que es muy esclavo. Bueno, en mi caso que era piano, a lo mejor si tocas el clarinete o el violín es distinto, te lo puedes llevar, pero en mi caso que era el piano era muy, muy difícil. Abandono esa parte y me centro en la universidad. Estaba muy ilusionado con la universidad porque, como digo, me encantaba la conexión con la naturaleza y el poder poner mi granito de arena como un futuro ingeniero, que era mi plan, pues me parecía algo muy bonito. Y además con el enfoque que yo tenía, porque yo siempre he sido muy heterodoxo y muy disruptivo para la mayoría de las disciplinas o de lo que me ha interesado. Siempre mi mente ha ido un paso más allá y ha buscado el hacer las cosas de forma distinta, pero de una forma distinta no por hacerlo simplemente, sino buscando una mayor sostenibilidad, una mayor integración, un mayor respeto, etcétera, etcétera. Entonces, estaba muy ilusionado hasta que ahí empecé a comprender, bueno, a comprender no, a vivir. Comprender lo comprendí años después, pero empecé a vivir una nueva dimensión espiritual. Empecé a sentir a mi corazón hablar versus mi mente. Mi mente me decía que yo tenía que ser ingeniero. Y ya está, y dedicarme a esto y por supuesto tener mis inquietudes, pero yo tenía que ser ingeniero. Pero algo dentro de mí, mi cuerpo cada vez me empezaba a gritar más, no, 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 deja esto, que por aquí no es el camino. Y yo lo empezaba a notar como una incomodidad, como un hartazgo, como un cansancio enorme. Y como un llamado interior de decir, oye, no, 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 esto por aquí no. ¿Qué ocurre? Que como yo era tan mental, pues aquí lo que se empieza se acaba. Esto no se puede dejar a medias. Y hubo una lucha durante muchos años muy profunda en ese sentido, que luego yo, ya tiempo después, aprendí que cuando el cuerpo habla es que el alma se expresa. Pero yo no hacía ni puñetero caso. Yo a piñón fijo, como, vamos, como, pues muy cabezota. No soy Tauro, soy Capricornio, pero como si fuera Tauro. Ahí, vamos. Ya. Entonces, fue un aprendizaje muy intenso porque yo no me estaba dando cuenta del mensaje que estaba recibiendo hasta que llegó un momento, yo cursé todas las asignaturas de la carrera, pero me faltó examinarme de 5. Y llegó un momento, recuerdo perfectamente, en la clase de selvicultura, que es una asignatura preciosa, es una maravilla el poder estudiarla. Recuerdo que estaba al lado de una amiga y mi cuerpo estaba botando. Ya estaba tan nervioso, tan ansioso, y digo, es que no puedo estar aquí más tiempo sentado. Y yo decía a mi amiga, digo, ¿cuánto queda? 40 minutos, que me voy, que no puedo, tal. Fue pasando el tiempo y cuando quedaba media hora dije, me voy. Me levanté y me fui de clase. Y ya nunca más volví a entrar en una clase de la carrera y no la terminé. No me examiné de esas 5 asignaturas, pese a haberlas cursado, ni hice el trabajo fin de carrera, con lo cual no conseguí la titulación. Y hoy día me alegro de no haberlo hecho y ya en algunos trabajos de energía me dijeron que tenía un sentido para mí, que con el tiempo lo entendería y así ha sido. ¿Por qué? Porque no escuchamos el cuerpo, porque el cuerpo habla. El cuerpo es donde está la sabiduría, es el templo, como lo llamó Jesús, que es donde reside el alma. Y el alma sí sabe lo que quiere hacer. Pero no hay que complicarse la vida pensando que esto es que hay que tener aquí un máster en seminario con los jesuitas o hay que haber hecho no sé qué de chamanismo. No, no. Simplemente es escucharse. Para eso hay que parar la mente, que es lo que yo no hacía. Yo tenía una mente muy poderosa, muy activa, muy fuerte. Yo he sido una persona muy mental,
En aquellos tiempos, si buscabais en Google hombre mental, aparecía mi foto. Entonces, sé de lo que hablo. Se pasa mal, ¿eh? O sea, ahora me lo tomo con humor, pero el estrés y la tensión que uno tiene es muy grande. Y simplemente es escucharse, decir, yo soy feliz con esto. Más allá de que mi ego me diga, mi mente me diga, no, no, tienes que ser esto porque tienes que ser un hombre de provecho, o porque tienes que triunfar, o porque tienes que destacar, etcétera, etcétera. No, realmente esto me llena, yo vibro aquí, se hace la paz cuando yo hago esta actividad. O por el contrario, me tenso, entro en una vorágine de perfeccionismo, de hacer, de esto y lo otro. ¿Dónde estoy? Paralelamente a esto, que fue un proceso bastante incómodo y que yo no veía, yo no lo veía con la claridad con la que ahora os lo estoy contando, si no mi modo de proceder habría sido diferente. Yo antes del año 2010, pues no sé si sería 2005, 2006 o así, yo empiezo a probar el Reiki. Y yo empiezo porque mi inquietud espiritual seguía intacta, pese a que tuviera esa parte más terrenal, ¿no? Y más de hacer, de acción, más mental. Y yo me convertí en un catador de reikistas, me dieron reiki, vamos, pero no os podéis imaginar la cantidad de sesiones que me di. Era una vibración que conmigo iba muy bien, que casaba muy bien, que me mimaba mucho esa vibración, me cuidaba mucho. Y hasta que ya por fin decido dejar atrás ese miedo, tomar acción, responsabilizarme más de mi vida. Y ya en el 2010 me inicio en Reiki. Y hago el nivel 1 y ya unos años después, 4 años después, creo que fue, ya me hago el nivel 2, el 3, la maestría. Me hago también la formación en alguna técnica medio chamánica, bastante potente, de Theta Healing. Bueno, hago diferentes cosas y ese lado comienzo a experimentarlo de una forma más en profundidad. Lo que ocurre es que seguía habiendo una lucha muy encarnizada, por así decirlo, porque yo no era consciente de eso, claro, entre lo que la mente decía que tenía que hacer y lo que mi alma, mi ser, me pedía. Que cuando hablamos de alma, mi ser, es tan sencillo como eso, escuchar el cuerpo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te da paz? ¿Con qué disfrutas? ¿Con qué vibras? Como me decía una persona hace tiempo, tú cuando ves esto, una actividad o piensas en hacer algo, tú haces, "Ay", hay una alegría, hay una felicidad. Como cuando estás enamorado, ¿no? Que todo te parece bien, pues lo mismo. O sin embargo hay una tensión, hay un, no, 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 esto no puede ser, hay una disciplina muy ortodoxa, muy inflexible, de la que no se puede uno apear. ¿Dónde estamos? ¿Estoy en el debo hacer o en el me gusta hacer? ¿Dónde estamos? Y bueno, pues ese fue mi transitar conjugando los dos polos, el polo más mental y el polo más espiritual, vamos a decir, el llamado de alma, aprendiendo a discernir, que yo ahí os aseguro que no discernía y la tensión que había entre los dos polos era mucha. Fíjate que gracias por traer esto aquí, porque fíjate que cómo comenzamos, nos dijeron, comiencen por una línea de tiempo, pero ahora nos vamos a ir aquí, porque yo también me fui a los polos opuestos. O sea, yo de nacer espiritual, a los 17 años empiezo a emprender, a abrir empresas, a trabajar dentro de las empresas, fuera de ellas, a observar cómo se movía todo y caigo en un polo que es cuando conozco a Rolando y cuando nos casamos, comenzamos a salir, a formar familia, a viajar y tal. Y al final de cuentas, empiezo a volverme mucho más rígida. Y esa no era mi naturaleza. Entonces, sí es verdad que tenía una forma de entrar a las empresas y a los emprendimientos que a las personas le encantaba. No, o sea, era una forma de conversar que yo vendía, si fuese, bueno, y de hecho, literalmente en el colegio vendí, aquí se llama pitillo, allá ¿cómo es que se llama pitillo? Pajita con gelatina en polvo. Y me compraban en los recreos eso. O sea, eso no tiene ni dos grapas
y listo. Y eso era venta en los recreos y siempre fue así. Entonces vendía cualquier cosa. Pero esa era mi naturaleza y entré a las empresas también a vender, a no sé qué tal. Pero llegó un punto que empecé a trabajar con mi papá, abrir una empresa, vender inmuebles en Panamá, vendí ropa. Mira, yo que no hice mi vida desde los 17 años, marcas de collares de piedra, mi propia marca, un montón de cosas. Mientras me formaba también en el área del baile, que siento en este momento que el baile era mi equilibrio, era mi danza. Entonces, fíjate, como yo también me voy a los polos opuestos, empiezo a trabajar a las empresas y empieza la competencia. O sea, mira, ¿hasta dónde voy a llegar? Y yo había estudiado una carrera que es bastante completa, se llama Ciencias Administrativas y Gerenciales, mención mercadeo. Y el mercadeo para mí fue, o sea, yo poder saber lo que quería el consumidor, para mí fue, y estudié con los mejores de Venezuela a nivel de mercadeo. ¿Qué pasa? Yo comienzo por ingeniería industrial, perdí el cupo de administración y tenía la opción de esta carrera. Y empiezo por ingeniería industrial y las primeras clases es una universidad pública en Venezuela. Mira, el que no sea inteligente se puede pasar educación y puede estudiar educación. Esas eran todas las clases. Y yo decía, aquí, o sea, esto es una lucha. Entonces, no, el mejor profesor era el que nadie le pasaba las materias. Y tú decías, ok, entonces, ¿cuándo es que voy a terminar yo esta carrera? Y veía gente con barba, viejísimo, jugando dominó. Y yo decía, no, no, esto no es para mí. Mira, Mausi dice, yo soy ingeniero industrial. Y agarro y estoy sentada con mi papá y con mi mamá diciéndoles la verdad y agarro y les digo, miren, ¿saben qué? Que esto no es para mí. O sea, yo quiero laborar y al mismo tiempo generar mis proyectos y tal. Y yo esto no lo veo y mi papá en ese momento, para que vean cómo es, cómo encajan las piezas, tocan el timbre de mi casa, tiene la última oportunidad de entrar a esta universidad. Y yo digo, mi papá me dice, mi amor, no pasa nada, vete por esa carrera. ¿Sabes que ese pensum de ingeniería industrial, mi papá es ingeniero industrial, no me gustaba para nada, estaba muy obsoleto? Vete, yo he contratado, mi papá ingeniero de PDVSA, de la petrolera más grande de Venezuela en ese momento, dice, yo contrato chicos que vienen de su universidad y se integran la gerencia con la parte administrativa, con tal, vete por ahí. Y me fui por esa carrera. Cuando comienzo en esa universidad, la bienvenida es un gran profesional, Camilo Cruz, en un auditorio diciendo la mentalidad, cómo podemos hackear los pensamientos. Y dije, señores, este sí es mi sitio. Con los mejores en mentalidad, en gerencia, en procesos. Y dije, por aquí es. Pero ¿qué pasa? Mi propia carrera me hizo volverme rígida, porque trabajaba y me rodeaba de muchos hombres. Y de hecho digo, yo amo a los hombres porque los hombres me salvaron mi camino espiritual. Porque yo creía en todas las personas así, ay no, aquí no pasa nada y todo era color de rosa, como era mi parte espiritual, ese amor incondicional. Pero los hombres, mis amigos, mis grandes amigos de la universidad, yo digo, a mí me salvaron de yo no ver el mundo terrenal tal como era. Porque después yo me enteré todo lo que se movía por detrás, pero que a mí no me permitían que yo lo viera. Entonces, imagínense cómo llegamos aquí al complemento del hombre y la mujer, cómo el hombre y cómo tú has narrado que el hombre siendo hombre se puede volver tan rígido sin escuchar su cuerpo, pero el cuerpo va a hablar. Y ahí es donde decimos la somatización. Empiezan tips, empieza tensión en el cuerpo, empieza a temblar manos, empieza una rigidez aquí a nivel de cervical, que dices, ¿qué pasa? Estoy como cargando, empieza a no dormir. Empiezas a sentir que tú tienes que resolver todo porque aparte es lo que te han dicho toda la vida. Tú eres el sostén y el soporte de tu casa y tienes que hacerlo todo, pero eso no es real. O sea, todas las cosas han cambiado y hombres y mujeres se complementan para poder armar una estrategia única a nivel familiar, a nivel de negocio, a nivel de amistad y hablar
en un solo idioma. Y esa sí es la realidad. La realidad no es que nadie tiene que cargar con demasiado peso y que nadie tiene que ser exactamente quien no quiere ser. La pregunta es, ¿cómo quiero vivir mi vida? Pero la mía, no comparándome con el de al lado, ni con el de al frente, ni con Fernando, ni con Daniel, ni con Cris. No, agarrar un cuaderno, una libreta y preguntarse cada uno de nosotros, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y a partir de esa pregunta y de esa respuesta, comenzar a construir paso a paso. No se requiere, porque entonces nos enseñaron en esa rigidez que a mí también me llegó, que a Fernando también le llegó, y ya les estamos diciendo que no es por ahí el camino. Nos enseñaron a ver el resultado final. Grave error. Entonces ya tenemos comparación. Luego, ver el resultado final. Y ver el resultado final nos hace no subir la escalera pasito a pasito y celebrarlo, disfrutándonos la vida, porque señores, ya les dije desde hace rato, la vida es un ratito. ¿Para cuándo lo vas a dejar? El disfrutar con tu familia, el disfrutar tú lo que a ti te gusta hacer, el volver a hacer el deporte que te gustaba hacer. O sea, es que no puede haber ese desequilibrio en este punto de decir, solo me meto aquí en la estrategia, en la estrategia, en la estrategia y yo. ¿En dónde quedo yo como ser humano y ser individual? Y seguro todos aquí lo hemos vivido, de dejarnos de últimos, pero nos estamos destrozando por dentro. Porque sentimos un vacío, un quién soy, a dónde voy, no sé nada, solo sé que estoy sosteniendo una relación, una familia, o que estoy siendo productivo para un trabajo, pero desde ahí me estoy volviendo pequeño. Y no es a eso lo que vine. Les recordamos nuevamente, a inspirar a otras personas desde nuestra verdad, desde nuestra coherencia y desde nuestra congruencia de la vida, la nuestra que queremos vivir. Desde ahí se construye todo esto. Sin compararse con nadie, lo vuelvo a repetir. No nos vinimos a comparar con nadie. Y la estrategia de los otros no es mi estrategia, porque solo las personas, y si no tienes pareja, entonces construye tú tu vida y empezará a llegar lo que tenga que llegar. Pero fíjense cómo llegamos a este punto, narrando en una línea de tiempo, Fernando diciendo, yo me fui a los polos. Y después tuve que parar y escuchar mi alma. No esperen que el alma tenga que hablar y sea muy tarde. Porque en realidad eso fue lo que le pasó a mi mamá. Perfección, control, expectativas, llegar y ver si había polvo en la mesa y verificarlo así. 3 hijos, 3 actividades cada uno y de repente estaba en su consultorio atendiendo un paciente con un aneurisma cerebral. ¿Y valió la pena? No, no vale la pena llegar a ese punto, porque ya tu cuerpo te lo estaba diciendo, estabas muy tenso, estabas muy tensa y no paraste, no supiste parar. Ahora te dan una nueva oportunidad, decides qué, modificar como vienes haciendo las cosas o vas a continuar en esa carrera que no tiene sentido. Y lo dejo aquí abierto porque ya vi las caritas de cuando empecé a hablar de este tema. Ya Daniel se puso la mano sobre la cabeza, Rolando se echó para atrás, Coco se apoyó, hizo así, porque es eso. Yo sé lo que es un liderazgo empresarial, yo sé lo que es ser padre de familia. Ludimar tuvo que pasar por un tema ocular para decir, yo no puedo seguir en este ritmo que yo voy.
Si yo sigo así, algo me va a dar. Y no debemos esperar llegar a ese punto, porque se puede equilibrar todo, el ser y el hacer. Y aquí es cuando venimos, equilibrio cuerpo, mente y alma. Que sé que Fernando puede hablar mucho, mucho más, porque veo cómo Fernando está llegando directamente a las almas de los hombres que están conectados aquí. El equilibrio cuerpo, mente y alma, no estamos separados. No está separado nada de esto. Entonces, Fernando, si tú pudieras aportar un poco aquí en el equilibrio cuerpo, mente y alma, lo importante que es equilibrar el todo, porque al final no hay separación. La verdad que me ha encantado lo que has comentado, ¿vale? Y la puerta que acabas de dejar abierta, si os parece, la voy a bajar mucho a tierra. Vale. Para que podamos ver que no son conceptos abstractos, que no son ideas que se escapan de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad. Y el equilibrio cuerpo, mente, alma lo voy a relacionar con dos frases que has dicho. Has dicho que los hombres y las mujeres hablamos un mismo idioma. O nos has invitado a que hablemos un mismo idioma. Dentro de ese contexto del cual estamos hablando, de ese equilibrio, aquí las personas, cuando estamos viviendo nuestra vida, necesitamos comunicarnos. Y una cosa que como hombres muchas veces es verdad que culturalmente se ha reprimido es el expresar las emociones, el expresar el llanto o cualquier otra emoción. Hay emociones que, si somos hombres, dependiendo del contexto cultural, están mejor vistas, entre comillas, como expresar a lo mejor la ira, el enfado, etcétera, pero luego expresar la dulzura, la ternura, la tristeza, parece como que nos da un poco más de reparo porque, uy, es que los hombres no lloran, nos decían cuando éramos pequeños, o hay canciones, hay películas y hay muchas cosas que han capado la expresión natural del alma. Esto no va de hombres o de mujeres, sino de seres humanos. Da igual el género que le queramos poner. Yo os hablo por propia experiencia que yo siempre he tenido mucha sensibilidad y he empatizado mucho, pero yo el llanto lo reprimía y me costaba mucho llorar yo creo que fue desde la separación de mis padres. Ahí, por distintos motivos, digamos que no me di el permiso de poder llorar. Y como decía Ale, cuando no expresamos nuestra verdad, es decir, lo que sentimos, eso es la verdad. Expresar lo que uno siente en un momento dado. Cuando se pueda, obviamente, y dentro de los contextos que se permitan, pero cuando no expresamos lo que sentimos, eso se ahoga y colapsa el cuerpo. Y ahí empiezan los malestares físicos que decía Ale, y puede ser mucho más complicado. Y enfermedades degenerativas de cualquier índole, me da igual que sean neurodegenerativas o que sean otro tipo de degeneración en otros tejidos, o sea, fibromialgia, de todo. Puede salir de todo absolutamente. Ardor en el estómago, hernias, pólipos, cualquier cosa, fracturas, todo. Cada vez más la medicina psicosomática va viendo todo esto con muchísima más relación. Y os invito a que, si os llama la atención, que lo podáis investigar y que podáis leer sobre ello, que es muy interesante. Entonces, emocionarse no es de mujeres y permanecer impertérrito no es de hombres. Ambas cosas son de todos cuando lo tengamos que hacer y cuando lo sintamos. Con lo cual, renunciar a esas creencias, a esas ideas que hemos podido ir adquiriendo de diferentes formas, es muy importante. Eso no quiere decir que luego, por supuesto, cada uno tiene una tendencia. Hay gente que tiene una tendencia más a la sensibilidad, otro que tiene una tendencia más jovial, otro mucho más emprendedora. Bueno, luego los caracteres de la personalidad son diferentes. Pero
todos tenemos las mismas energías. Los hombres tenemos energía masculina y femenina y lo mismo las mujeres. No somos clones, no somos fotocopias, cada uno se expresa de una manera distinta, pero son cosas que nos tenemos que dar la oportunidad de poder expresar, porque de esa forma mente, cuerpo y espíritu estarán alineados, porque estarán expresando lo que cada uno siente como verdad en cada momento. Si no, exacto, como dice Chris, reprimimos nuestra sensibilidad. Si no, estaremos fallándonos a nosotros y estaremos privando al mundo de lo que vinimos a mostrar, que es simplemente nuestra autenticidad. Nada más. Y luego había una segunda frase que decía Ale, que me parecía muy interesante y que también se conecta con el mensaje de equilibrar mente, cuerpo y espíritu, que es la de no compararse con los demás, recorrer cada uno su camino. ¿Con qué está relacionado esto? Pues por mi experiencia, con escuchar el corazón, lo que habíamos hablado antes. ¿Y qué es escuchar el corazón? Que esto suena muy místico, vamos a bajarlo más a tierra. Lo que te gusta y lo que no. Lo que te llena y lo que no. Es simplemente eso. A veces escuchamos estas frases y nos cuesta, escucha tu ser, escucha tu alma. ¿Qué dice la voz de tu alma? No, no, no. Y uno, claro, se pierde y dice, uy, ¿pero qué será eso? Yo no conecto con el alma. No, no. ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que harías gratis, sin cobrar un euro a nadie? Porque lo gozas tanto que lo regalarías y no te costaría nada. Cuando escuchas lo que tu cuerpo te pide, lo que tu psique ama, lo que tu corazón llama, y lo llevas a cabo, enseguida tu cuerpo se pone al servicio, tu mente colabora, y toda la maquinaria del ser encarnado que somos comienza a conspirar a favor de ese proyecto. Y dice, vamos a hacer lo que nos gusta. Es muy simple. Por tanto, cuando expresamos lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, y somos coherentes con lo que queremos, sentimos y deseamos, y lo empezamos a accionar, lo empezamos a expresar, ahí se produce el mayor de los equilibrios del cuerpo, de la mente y del alma. Es tan sencillo como eso. Por eso la espiritualidad es muy fácil, pero la hemos complicado demasiado. Y con esa complicación nos perdemos. Y ya empezamos a escuchar a no sé qué gurú que me dice esto, venga, hazte un ayuno de 200.000 días. Y ahora vete a vivir a las montañas de la India. Ya, que no, esto es mucho más fácil. Si bajar el cielo a la tierra es muy sencillo. ¿Qué es bajar el cielo a la tierra? Escucharse, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Con qué disfruto? Pues lo voy a hacer donde, aquí, en la tierra, que es donde vivo, y lo hago. Y os garantizo, por mi experiencia y por la de muchas de las personas que estamos aquí y que nos verán en diferido, que cuando hacemos no lo que se supone que debo hacer porque me estoy comparando con otro, sino cuando hago lo que realmente quiero, os garantizo al 100% que la vida colabora. La vida conspira a nuestro favor constantemente. Eso no quiere decir que todo sea fácil y que sea como la mente quiere. A lo mejor en ese camino tenemos que dejar atrás personas, situaciones, incluso países, tenemos que emigrar. Y muchos de los que estáis aquí sabéis qué es eso. Por supuesto que sí, pero cuando uno se empieza a alinear con lo que realmente le gusta y quiere, con lo que se siente identificado, con lo que tiene sentido para él y ella, la vida conspira a nuestro favor. Da igual quiénes seamos, todos somos vida, todos somos hijos de la vida, las cosas se alinean de una manera u otra. Solamente, eso sí, hay que tener un poquito de fe, un poquito de confianza, o más que un poquito, un muchito, mucha, porque vendrán momentos complicados y querremos tirar la toalla sin pensarlo 2 veces. Y yo lo digo por experiencia propia también. Pero os lo aseguro, de pocas cosas estoy 100% seguro. Y esta es una de ellas. Si seguís lo que os gusta de verdad, lo que en lo más profundo de vuestro corazón, de vuestras entrañas, sabéis que es para vosotros, nada se os va a negar, nada os va a faltar.
Por aquí dice Cris, y a veces la comparación no es con otros, sino con nuestra propia expectativa o patrones que creemos debe o tiene que hacerse, que eso es otro punto también importante, que muchas veces nadie te está pidiendo nada, pero viene tanto el patrón de la exigencia desde la base que entonces tú te exiges más de lo que tienes que dar y te quedas en una oficina o te quedas pintando un cuadro o te quedas en la panadería hasta 2 horas después de la hora que tenías que salir y nadie te lo está pidiendo. Solo que tú sientes que si estás ahí más tiempo es como que estás dando más. No, te estás restando tiempo de calidad a ti. Hay momentos en los que sí, a lo mejor hay un momento en el cual migraste y no estás exactamente en el punto donde quisieras estar, pero vas dando pasos hasta llegar a ese punto donde tú quieres llegar. Y vas haciendo esa función, ejerciendo esa función desde todo el amor del mundo. Entras desde el amor, sales desde el amor, cambias a otro trabajo, o también pasa muchísimo. Nadie está como un árbol enterrado dentro de un puesto de trabajo. Y esto pasa muchísimo. Entonces, no te mueves, te quejas todos los días, llegas todos los días diciendo, pero qué porquería esto, pero es que la gente no me entiende, pero es que el otro tal. Pero te has movido un momento a buscar otras opciones, a ver qué puertas se te abren y a sentarte a este escrito que te hemos dicho aquí, que es en realidad lo que yo quiero para mí, para mi familia y para aquí, para mi base. ¿Qué es la base? Si tienes pareja y tienes familias, tú, tu pareja, tu familia, hablar todos el mismo idioma y poder escuchar. Lo primero es basarse en ese proceso de comunicación. ¿Qué quieren todos los miembros de la familia? Y buscar los puntos en común para remar. Si no tienes pareja, no tienes familia, ok, entonces primero, mucho más fácil, busca tus puntos hacia donde tú quieres remar tu vida para que llegue lo que tenga que llegar, la pareja, la familia, en resonancia con quien eres tú. Y ahí es todo mucho más fácil, porque ¿qué pasa? Hemos empezado un contrato con heridas muy profundas. El hombre es más lineal, la mujer es más cíclica, pero han venido y han firmado un contrato con un poco de heridas de niños, de lo que han vivido, de cómo piensan la vida y nunca se han sentado a hablar sobre eso. Y llega un punto en el cual yo quiero imponer mi punto y quiero entonces verme como la familia perfecta, como el esposo perfecto, como los niños perfectos, como tal. Y al final nada de eso existe. Estoy dejando toda mi vida en el exterior y apostando para que el de afuera me apruebe mi vida. Es que eso no existe. Si yo no estoy feliz con mi vida, obviamente que todo afuera se va a construir desde una mentira que yo estoy construyendo, que yo estoy queriendo proyectar y no existe. Entonces, cuando llega a un punto de nuestras vidas que tenemos unas amistades que dice, cuando llegas a más niveles de conciencia, dices, pero ya no me siento que pertenezco aquí. O que empieza la pareja a remar para un lado y la otra persona para el otro y dice, ¿qué pasa aquí? Porque es que no nos estamos entendiendo. Es porque cada uno se fue por su lado. Al principio, ay, sí, era el encaje de todos ser perfectos, vamos aquí y esta es la pareja del año, pero llegó un punto que eso te aburrió. Eso ya no entra a tema. Y dice, de verdad yo estoy haciendo todo para el exterior, para que me reconozcan, para que me digan que yo lo hago bien. Señores, cuando esto sucede y yo estoy esperando que el exterior sea el que me apruebe todo lo que yo hago, es porque realmente no estoy en mi centro. No estoy siendo yo, no estoy siendo verdad. Si yo requiero tengo que decir, no, es que yo soy el que lo hago mejor, no, pero es que yo lo hago mejor y demostrarle a los demás que yo lo hago mejor, no estás siendo fiel a ti. Y si no estás siendo fiel a ti, te va a pasar factura en algo. En este momento, porque ¿qué está pasando? Hay una frecuencia vibratoria universal. Hay como una energía externa. Que si en este momento yo no me alineo a mi verdad, no me alineo a mi verdad, ¿qué va a pasar? Todo lo que sea mentira, ¡pum!, se va a caer. Y por eso es que estamos reunidos hoy aquí.
para que sepamos el concepto. Cuando sabemos que esto funciona así, que nosotros tenemos una energía, que cuando nos alineamos a la verdad, todo empieza a abrirse y a fluir. Que sí, que habrán pruebas, pero yo sé realmente, vale, esto, ¿cómo lo resolvería yo desde ahora, desde la persona que soy? Y busco la solución y ya está. Pero no me quedo enredado en un problema. Si esto funciona así y hay una energía de afuera, que aparte está en unas frecuencias muy elevadas, ¿para qué? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos entregando aquí? Un cambio. Todos nosotros sabemos que desde la perfección, desde el control, desde las expectativas, la autoexigencia, por ahí no es el camino. Y tenemos unos hijos, sobrinos, los primos, o una generación de relevo, le vamos a seguir entregando esto. Si nosotros ya nos dimos cuenta que el camino no es por aquí, ¿qué debemos hacer nosotros? Convertirnos en ese cambio, como diría mi querida Mausi, en ese cambio que queremos ver en el mundo, un mundo de más unidad, en donde haya la colaboración entre varios líderes, varios artistas, varios empresarios, como hemos empezado a ver. Si no, el equipo de líderes del ser no existiera, si no, la comunidad del papel a la pared, si no, las empresas no existieran. Debemos acercarnos mucho más para poder, entre equipos, entre familias, entre lo personal, hablar un mismo idioma y crear algo nuevo. Pero ¿qué pasa? Seguro aquí, y ya yo sé, porque varios ya han pasado por el método Lidera tu Vida, que hay personas que vienen a un liderazgo empresarial, pero o en un liderazgo a nivel artístico. Nos han dicho que nos volvamos pequeños para encajar, para todos ser iguales, construcción en serie. Y ahí tú no puedes inspirar a otro, porque te estás convirtiendo en un todomundismo que no existe. Entonces al final, cuando hay una junta, una reunión, o vienen los socios o las personas de las empresas o alguien de la parte artística, tú no alzas tu voz para expresar lo que tú sientes, sino que dices, ¿para qué lo voy a expresar? Me hago aquí pequeñito, pero en realidad es que tu misión es que tú vienes a hacer un liderazgo de cambio, por ejemplo. Lo que estamos haciendo, todos los que estamos aquí en este momento. Vienes a tú personalmente construir ese cambio primero en ti. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando llegan aquí y dicen, pero es que siento que mi esposo y yo no estamos hablando el mismo idioma, o mi pareja y yo, o el equipo de trabajo y yo no estamos hablando el mismo idioma. Cambia tú. Esa es la única respuesta que existe. Cambia tú, porque a lo mejor tú estás siendo una persona exigente, autoritaria, vienes con herida de rechazo, abandono, y señores, todo eso se ve proyectado en los emprendimientos, en las empresas, en lo que tú vayas a hacer allá afuera. Si lo arrastras, vas a proyectar tus equipos desde ahí, vas a proyectar tus amistades desde ahí, vas a proyectar absolutamente todo desde ahí. Y no es desde ahí que queremos proyectar absolutamente nada. Queremos proyectar todo desde nuestra verdad, desde quienes somos realmente. Y aquí todos, porque fíjense que aquí todos tenemos el acelerador Renacer, absolutamente todos. Hay otros que lo verán en diferido, que a lo mejor no lo tienen, que es el acelerador Renacer. Poder tener las respuestas canalizadas de números, de ADN, de alma. ¿Quién eres realmente y qué posición del juego vienes a jugar? Porque sabiendo esto, ahí sí tú puedes decir mucho más fácil, esta es la posición del juego que yo ven. Si tú, porque ni lo tienes que saber. Muchas veces ni lo tienes que saber. Busca a alguien un complemento. No hemos dicho al principio que somos complementos. Busca a un complemento que te pueda decir exactamente quién eres tú y qué vienes a hacer aquí. Y es mucho más fácil. Cuando entiendes eso, dices, ok, me tengo que alinear a esta verdad y ser coherente con esto esto que es mi verdad. Porque cuando tú lo leas, vas a decir, al principio no lo entiendes y después vas a empezar a encajar piezas y decir, sí, es verdad, soy un líder empresarial, soy un líder a nivel de todo lo que es arte, soy un terapeuta.
me alineo a esa verdad. Y ahí todo es mucho más fácil, porque ahí voy a hacer que otros se inspiren viéndome a mí. No funciona al contrario, que hemos jugado un papel de ser salvadores de todos y querer cambiar a todos para que se adecúen a mí. Es que eso no existe. No le estás permitiendo al otro ser. Y si no le permites al otro ser, nada, se caen las estructuras del edificio, no se mantiene sólido. Y eso es justo lo que estamos viviendo. No sé qué han colocado por aquí. Es que la energía nos está indicando que o cambiamos o llegarán pruebas más difíciles, apoyándonos y complementándonos. Este camino no es solitario. A partir de aquí ya no podemos ir solos. Y por eso es que hoy estamos reunidos aquí, Fernando hablándoles desde el hombre, yo hablándoles desde mi posición de mujer, aparte socios que ya nos han visto, tenemos cosas en común, pero no somos iguales. No somos iguales, nos hemos complementado así como las parejas se complementan y hemos dicho, ok, venimos a una misión, vamos a la misión. Y ya está. Así que bueno, creo que con esto hemos hecho un resumen bastante extenso. Van a tener que volver a ver, anotar, apuntar las preguntas y todo, pero realmente es el mensaje que teníamos que dar en este momento. Yo no sé, Fernando, si tú quieres, si hay algo en específico que apuntaste, que quieres decir en este momento. Simplemente remarcar para las personas que pueda haber aquí, que estén en una inercia mental muy fuerte o que nos puedan ver después en diferido. Yo sé que es complicado, lo digo además en mi caso por propia experiencia, cuando uno es muy mental, ha estado muy identificado con la mente, con la actividad mental, es complicado escuchar el cuerpo, es complicado sentir el cuerpo. Pero lo que nos va a dar la dirección de lo que decía de antes, que apuntaba también Chris, de si estoy haciendo esto porque es lo que me han enseñado, lo que he aprendido de niño, etcétera, etcétera. Muchas veces es complicado saber qué ideas son nuestras, entre comillas, es decir, las aceptamos como propias, nosotros vibramos ahí o las hemos aceptado de fuera. La clave aquí es lo que hemos hablado antes, el cuerpo. Y bajándolo más a tierra, ¿qué quiere decir el cuerpo? Las emociones. Nos podemos preguntar con frecuencia, ¿hay alegría, fluidez y ligereza en lo que estoy haciendo? Si la respuesta es sí, estamos alineados con las circunstancias. Si la respuesta es no, otra vez nos hemos metido en la lucha y no nos hemos dado cuenta. Y probablemente si escarbamos estaremos viendo que hay creencias que estamos aceptando que no son nuestras, es decir, que no son realmente de nuestra naturaleza y tenemos que revisarlas. Entonces, la invitación que me gustaría para terminar hacer es esa. Sintamos las emociones. Esa es la verdad. Eso es lo que nunca miente. Las emociones es lo que del modo más certero nos puede alinear y dirigir hacia nuestra verdad. Y por favor, gracias Fernando, algo que dijo Fernando muy importante, hombres, exprésense. Expresen sus emociones, no van a ser señalados por, ¿sabes qué? Hoy siento como rabia. Ay, vamos a ver, vamos a indagar, ¿por qué esa rabia? ¿De dónde está viniendo esa rabia? Pero exprésala, expresa lo que sientes, porque después se genera un tsunami emocional, que es rabia con miedo, con inseguridad, que cuando caes ahí, es que el proceso es mucho más complicado y que no se la quieres expresar a nadie. Agarra un cuaderno y tú escribes lo que sientes y rompes el papel y lo quemas. No se lo quieres decir a nadie, es perfecto también. Pero empieza a buscar la técnica que te funciona a ti, porque no todas las técnicas son universales. Busca la técnica, te podemos dar muchas técnicas. Busca la que te funciona a ti para tú vaciarte. O grabas un audio, mira, hoy me siento como con rabia, me estoy sintiendo así, no sé tal, y ya, y vacías todo aquello que tienes dentro. O vas y pegas un grito allá en la montaña, te sales a trotar y ya, vaciaste. Porque hay que expresar las emociones. Cuando caemos en tsunami emocional, ahí es mucho más complicado porque empieza el cuerpo a hablar. Y ahí sí hay que ir paso a paso y revirtiendo absolutamente todo.